Para este diseño voy a utilizar hilos de 0.8 milímetros. En mi caso voy a utilizar hilo chino. Tú puedes utilizar hilo taiwanés, coreano, el que tú prefieras. Voy a iniciar tomando dos hebras, cada una de 50 centímetros. Las voy a doblar por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Tomo el encendedor, quemo la punta del hilo durante algunos segundos. Con mis dedos giro hacia arriba para adelgazar la punta. Aquellas que quedan un poco deformes las voy a cortar con las tijeras y así ya quedarían listas. Me quedo en uno de los extremos de las dos puntas de los hilos y en cada una voy a pasar un cristal. Estos son de 3 milímetros o número 3. Tú puedes elegir pasar para el acabado el tipo de cuenta que sea de tu preferencia. Yo elegí los cristales. Cuando ya los haya terminado de pasar, me voy a quedar nuevamente aquí en este extremo y vamos a realizar un nudo sencillo. Formo la argollita, paso las dos puntas de los hilos, nuevamente las voy a sacar y comienzo a jalar a que se ajuste muy bien. De esta forma haremos el acabado en este extremo de la pulsera. Más adelante lo vamos a hacer en el otro extremo. Termino de ajustar muy bien el nudo, corto los hilos que me sobran, quemo y pego con el encendedor sobre el mismo nudo. Voy aquí a dejar ya una medida de donde realicé ese nudo, más o menos de unos 6 o 7 centímetros. Esa medida va a depender del largo total de la pulsera. Y aquí vamos a realizar otro nudo sencillo que vamos a ajustar súper bien. Ya eso me quedaría listo para fijarlo a mi mesa de trabajo o a la tabla con gancho. Para continuar voy a tomar otra hebra de hilo de 60 centímetros. Voy a doblarla por la mitad uniendo las puntas de los hilos y paso una por debajo de los hilos que tengo fijos en mi mesa de trabajo y el otro por encima. Comienzo a jalar para ubicarla en todo el centro. Tomo el hilo de la derecha, lo paso por encima de los hilos centrales. Aquí voy a formar una P. Aquí la puedes apreciar mejor. Tomo el hilo del lado izquierdo, lo paso por encima de este hilo, me devuelvo con este mismo, lo paso aquí por debajo de la intersección de los hilos, lo saco por esta orejita y comienzo a jalar hasta que ya queda ajustado completamente. Aquí lo voy a unir al nudo que había realizado previamente. Voy a tomar el que sale hacia la izquierda, voy a formar una Q. El de la derecha lo paso por encima de este, me devuelvo con este mismo hilo por debajo de la intersección o de la unión de todos los hilos. Lo saco por esta orejita y comienzo a jalar completamente. Aquí formaría el primer nudo plano completo. Paso nuevamente el hilo de la derecha por los hilos centrales formando la P, el de la izquierda lo paso por encima, me devuelvo por debajo de la unión de los hilos, que sería acá, lo saco por esta orejita y comienzo a jalar hasta ajustarlo completamente. Tomo el hilo de la izquierda, lo paso por encima de los hilos centrales formando una Q, el de la derecha por encima de este, me devuelvo por debajo de la unión de los hilos, lo saco por esta orejita, comienzo a jalar completamente hasta formar el segundo nudo plano completo. Lo repito por tercera vez. Formo la P con el hilo de la derecha, el de la izquierda lo paso por encima de este y me devuelvo con este mismo hilo por debajo de la unión de los hilos. Por la orejita comienzo a jalar, lo ajusto. El de la izquierda lo traigo por encima de la unión de los hilos formando una Q. El de la derecha lo voy a pasar por encima de este. Me devuelvo con este mismo hilo por debajo de la unión de todos los hilos. Lo saco por esta orejita y comienzo a jalar. Aquí ya voy a completar el tercer nudo plano completo. Voy a continuar realizando este mismo tejido del nudo plano hasta completar el largo total que necesito para esta primera parte que va tejida en la pulsera. Y mientras voy continuando con el tejido, quiero invitarte a que te unas a mi canal de Telegram. Te comparto el enlace abajo en la descripción de este video. Ya completé la medida que necesito, 4.5 centímetros en total tejido. Si ustedes quieren que la pulsera les quede más larga, pueden tejer incluso hasta 5 centímetros o dependiendo del largo que ustedes quieran. Aquí voy a coger y con mis tijeras voy a cortar los hilos que sobran anudadores en cada uno de los lados, dejando más o menos una medida de 1 milímetro. Con el encendedor voy a quemar y con mi dedo voy a presionar sobre el mismo nudo para que se pegue.
Y esto nuevamente lo voy a fijar a mi mesa de trabajo para continuar ya con la siguiente parte de elaboración de la pulsera. En este diseño vamos a utilizar cristales de 4 milímetros o número 4. Voy a utilizar de la gama de azules y en total voy a utilizar 4 tonos diferentes. Recuerda elegir tonos que sean armónicos entre ellos. También voy a utilizar estos que son más pequeños de 3 milímetros. Como elegí la gama de azul, esos pequeños también son en un color azul. Y balines de 6 milímetros, estos son en acero inoxidable en un tono dorado. Voy a tomar la hebra de hilo que tengo ubicada hacia el lado derecho. Sería esa de aquí. Y la voy a traer por encima del otro hilo que va a quedar en el centro. Aquí vamos a formar esta P. Me devuelvo con esta misma hebra de hilo pasándola por debajo de este hilo central y sacándola por encima de esta orejita que se forma. Voy a comenzar a jalar completamente, ajustando muy bien este nudo. Muy bien, entonces miren, aquí ajustamos muy bien el nudo, lo organizamos y listo. La hebra de hilo que tengo en este momento a la derecha la voy a traer ubicándola nuevamente en el centro. El hilo que tengo a mi izquierda lo voy a traer pasándolo por encima de este otro hilo que acabo de ubicar en el centro, formando esta Q o este 4. Me devuelvo con este mismo hilo, pasándolo por debajo del hilo central y sacándolo por encima de esta orejita que se forma. Voy a comenzar a jalar hasta ajustarlo muy bien, si es necesario, organizando también con mis dedos. Y listo, me debe ya de quedar así. A partir de ese momento vamos a trabajar ya entonces con las cuentas, insertando las que van en cada una de las hebras del hilo. Voy a tomar el hilo que sale hacia mi derecha y a través de este voy a comenzar pasando. Primero un cristal de 3 milímetros. Estos son de los cristales más pequeños que yo les enseñé cuando les estuve mostrando el material que voy a utilizar. Listo. Entonces sería este el primer cristal que vamos a comenzar a pasar. Seguido voy a pasar otro cristal de 4 milímetros. Yo elegí comenzar por este tono azul de 4. Voy a pasar otro más de 4 milímetros. Ese es un tono diferente. Todo esto lo voy a unir a donde yo realicé anteriormente ese nudo. Voy a tomar en ese momento la hebra de hilo que sale hacia mi lado izquierdo. A través de este voy a comenzar pasando. Primero un balín de los de 6 milímetros. Recuerden que yo estoy utilizando en acero inoxidable. Seguido de un cristal de los más pequeños, nuevamente de 3 milímetros. Vamos a llevarlo y lo vamos a unir a ese nudo que habíamos realizado previamente y me debe quedar así. ¿Qué vamos a hacer ahora? La hebra de hilo donde yo pasé inicialmente solo los cristales es con la que yo voy aquí a comenzar a realizar el siguiente nudo, que sería la del lado derecho. Tomo el hilo de la derecha por donde yo pasé solo los 3 cristales y vengo con ella pasándola por encima del otro hilo que me va a quedar ubicado en el centro. Me devuelvo con este mismo hilo por debajo, por encima y comienzo a jalar. Lo ajusto muy bien y este lo reubico en el centro nuevamente. Tomo el hilo de la izquierda, lo paso por encima del otro hilo formando esta Q, me devuelvo con este mismo hilo por debajo, por encima, jalo completamente y ajusto. Muy bien, me debe ya de quedar así. Queda súper bonito. Tomo nuevamente la hebra de hilo de la derecha. A través de esta comienzo a pasar un cristal de 3 milímetros, de los más pequeños, seguido de uno de 4 milímetros, pero puede ser en un tono diferente. Yo elegí este de acá y otro de 4 milímetros en otro tono también. Voy a unir esto al nudo que había realizado previamente. Voy a tomar el hilo de la izquierda y comienzo pasando un balín seguido de un cristal de los más pequeños de 3 milímetros. Lo uno nuevamente todo acá. Nuevamente paso el hilo de la derecha por encima del hilo de la izquierda de esta manera. Me devuelvo nuevamente por debajo. Lo saco por encima de la orejita. Como se me movió este cristal,
reubico el cristal y termino de jalar para completar el nudo. Tomo el hilo de la izquierda, lo paso por encima del otro hilo, me devuelvo por debajo, lo saco por encima, jalo hasta ajustar completamente este siguiente nudo. Vamos a repetir exactamente lo mismo por tercera vez. Igualmente aquí puedes también intercambiar o usar los colores que prefieras para los cristales. Aquí nuevamente voy a repetir la misma secuencia que hice en la primera parte. Pasamos aquí el balín, seguido nuevamente el cristal de 3 milímetros y realizamos aquí otra vez el nudo. El nudo lo vamos a realizar exactamente igual de como ya te lo he venido explicando. Muy bien. Y ahora vamos a alistar el dije. En esta ocasión voy a utilizar un dije de lado a lado tipo separador en forma de corazón. Lo paso a través de las dos hebras de hilo centrales, lo ubico de esta forma y aquí vamos a realizar nuevamente el nudo iniciando por el lado derecho. Lo paso por encima formando la P, me devuelvo por debajo, por encima y lo voy a comenzar a jalar ajustándolo muy bien. Aquí, como ya hice el de la derecha, voy a realizar el del otro lado, que sería el del lado izquierdo. Una característica aquí, no sé si caíste en cuenta, es que hacia donde está la punta del corazón es donde están también los balines en este diseño. Digamos que hace parte también como tal del diseño, pero tú puedes utilizar otro tipo de dije si es de tu preferencia. Tomo otra hebra de hilo nuevamente de 60 centímetros, la voy a doblar por la mitad y la voy a ubicar en todo el centro de las hebras de hilo que tengo ya aquí fijas, que serían las hebras de hilo guía. Vamos a comenzar nuevamente el tejido del nudo plano exactamente de la misma forma como ya yo te lo he venido explicando. Aquí vamos a comenzar a ajustar este primer nudo que lo estoy haciendo hacia la derecha. Lo acerco bien al nudito previo. Realizo ahorita el nudo hacia el lado izquierdo. Y como puedes ver, esta parte, este paso a paso o patrón es exactamente al que yo te expliqué al inicio de la elaboración de toda la pulsera. Nuevamente aquí lo hago a la derecha. Aquí voy a ir ya con el nudo hacia el lado izquierdo. Continúo realizando el mismo patrón de tejido hasta completar el mismo largo que dejé en el otro lado de la pulsera. Abajo en la descripción de este video te comparto un enlace de donde yo compro algunos de mis materiales. Muy bien, entonces miren, aquí ya completé la misma medida, 4.5 centímetros. Y aquí vamos a realizar lo mismo que ya les había explicado anteriormente. Vamos a cortar los hilos que sobran anudadores, dejando más o menos 1 milímetro. Vamos a quemar y vamos a pegar. Y entonces aquí ya estamos finalizando nuestra pulsera, el diseño que te traje en el día de hoy. Habiendo ya terminado esta parte de cortar, quemar y pegar, vamos a realizar otro nudo sencillo donde finalicé el último nudo de la parte del tejido y más o menos desde el primer nudo hasta este último que estoy realizando en total voy a dejar 14 centímetros. Si tú quieres que la pulsera te quede más larga, debes de ajustar las medidas. Realizo el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera y para cerrarla voy a utilizar la técnica del nudo barril o franciscano. Abajo en la descripción te comparto un tutorial explicado detallado paso a paso de esta técnica y así como otras dos formas más de hacerla. Muy bien, entonces aquí voy a comenzar a enrollar ya el hilo. Recuerda que esa es una técnica de cierre, pero tú puedes utilizar también otra técnica del cierre como la del nudo plano si es la que tú prefieres. Y si quieres comenzar a generar ingresos desde la comodidad de tu casa, recuerda que tengo un curso donde te enseño desde cero cómo crear tu marca de bisutería, de accesorios y comenzar a vender. Te dejo todos los enlaces para que conozcas más de mis cursos abajo en la descripción de este video. Muy bien, aquí ya vamos finalizando, cortando los hilos que me sobran. Vamos a quemar y vamos a pegar. Y ya esa es la fase final como tal de la elaboración del diseño que te traje en el día de hoy. Y listo, aquí ya está terminado y finalizado este diseño. Me encanta el color, los colores, el contraste de los colores, el brillo, el dorado. Todo me encanta en esta pulsera. ¿Te animas a hacer una igual?
Vamos a iniciar este proyecto realizando el ensamble de todo lo que ustedes ven aquí en este momento. Vamos a utilizar dos dijes, yo elegí una estrella y una luna. Una cadena de extensión que puede ser de más o menos 2 centímetros. 4 argollas de 4 y 5 milímetros para todo el proyecto como tal. Y este aro conector o argolla sin fin que ustedes ven aquí. Vamos a iniciar este proyecto primero ensamblando la primera parte, que es el aro conector o la argolla sin fin, uniéndolas con una argolla y el dije de luna. Voy a tomar la argolla, la pongo en mi pinza de punta plana, con la otra pinza la voy a abrir girándolo hacia arriba. A través de esta argolla voy a pasar el aro sin fin y también voy a pasar el dije que tengo de luna que elegí para mi proyecto. Nuevamente lo cierro con ayuda de la otra pinza de punta plana y ya esta primera parte quedaría lista. Vamos a continuar ensamblando ahora lo que es la cadena de extensión con la argolla de 4 milímetros que vamos a utilizar para esta parte y el otro dije que sería en mi caso el de estrella. Vamos a tomar nuevamente nuestras pinzas de punta plana, vamos a abrir la argolla. Con la otra pinza voy a girarla hacia arriba para que sea mucho más sencillo. Y a través de esta argolla vamos a pasar aquí lo que es el dije de estrella y la cadena de extensión en uno de los extremos. Con la otra pinza de punta plana vamos a cerrar nuevamente la argolla, girándola nuevamente de vuelta y listo. Ya esta parte también quedaría lista. Vamos ahorita a unir esa cadena de extensión lista con el aro sin fin. Tomamos nuevamente otra argolla, la vamos a abrir con las pinzas de punta plana. A través de ella vamos a pasar el aro sin fin y la cadena de extensión para unir esta parte. Cerramos nuevamente la argolla y ya esta primera parte va a quedar lista para comenzarla a utilizar. Ya te voy a explicar con qué parte del diseño vamos a continuar. Quiero que aprecies cómo se ve. Mira, se ve súper bonito, ¿cierto? Vamos a continuar entonces. Voy a utilizar también hilo de 0.8 milímetros para la base de todo este diseño. Voy a tomar una hebra de 60 centímetros. Pueden utilizar hilo chino, taiwanés, coreano, lo que a ustedes más les guste usar, en el color también de su preferencia. Voy a iniciar doblándolo por la mitad. Para hacerlo más fácil vamos a unir las puntas del hilo, emparejamos que nos quede el largo igual en cada uno de los lados al doblarlo por la mitad. Vamos a tomar el aro que acabamos de ensamblar y vamos a pasarlo a través del aro. Tomamos la parte del frente de este arito y vamos a pasar de abajo hacia arriba las dos puntas del hilo de esta manera. Muy bien. Vamos a continuar aquí jalándolo hasta que vamos a llegar a donde se forma esta argollita del mismo hilo. A través de ella vamos a pasar las dos puntas del hilo nuevamente para formar un nudo alondra. Vamos a pasar entonces las puntas del hilo y vamos a comenzar a jalar hasta que se ajuste muy bien el nudo que acabamos de realizar. Me va a quedar de esta forma. Vamos a ajustarlo muy bien. Vamos a irnos ahora hasta las puntas de los hilos. Tomamos el encendedor, quemamos cada una durante algunos segundos con los dedos girando hacia arriba. Adelgazamos estas puntas para facilitar más adelante pasar las cuentas. Las que ustedes vean que quedan deformes pueden cortarlas con una tijera y ya quedaría listo. Vamos a utilizar balines de 4 milímetros para todo el diseño, 8 en total. Comienzo pasando un primer balín a través de las dos hebras de hilo y lo voy a unir a lo que ya he realizado previamente, ubicándolo de esta manera y enderezando siempre las hebras de los hilos. Me regreso nuevamente a las puntas de los hilos. Vamos a continuar aquí utilizando cristales. Estos son de 6 milímetros. Yo elegí en un tono rosado. Voy a continuar pasando 3 a través de las dos hebras de hilo. Estos cristales que estoy utilizando son tipo rondel.
Ustedes pueden elegir el color de su preferencia. Lo único que les de pronto sugiero es que traten de que combine con el tono del hilo que ustedes hayan elegido. Y en total para todo este diseño voy a utilizar 12 cristales, van a ser siempre en este mismo color. Y los cristales los voy a unir al balín que había pasado previamente. Voy a enderezar nuevamente siempre los hilos para que me vaya quedando bien el diseño y no se nos vaya de pronto a torcer en alguna parte. Para continuar con el diseño voy a utilizar separadores. Estos son en forma de flor. Voy a pasar 3 unidos para que le dé también como forma hecha por los mismos separadores. Ustedes pueden utilizar el tipo de separador que quieran o que más les guste. La idea es darle un toque de diseño como tal a la pulsera que estamos elaborando. Voy a unir esto entonces a los cristales y miren la forma que nos va a dar pasando estos 3 separadores juntitos. Vamos a continuar, como la idea es combinar diferentes tipos de cuentas, vamos a utilizar ahora las mostacillas. Estas son mostacillas checas o calibradas de número 8 o pueden utilizar cuentas de 2 milímetros. Voy a pasar 6 mostacillas en cada una de las hebras de los hilos. Y en total para todo el diseño voy a pasar 24 mostacillas por si quieres saber la cantidad. Al pasar las mostacillas de esta forma por cada hebra de hilo, estamos dándole un toque también de diseño en esta parte a la pulsera. Aunque yo estoy realizando el diseño en un tono de rosados, tú puedes perfectamente hacerlo en los colores que más te gusten y te va a quedar precioso porque es un diseño muy bonito. Continúo pasando nuevamente otro balín. Aquí vamos a organizar los hilos para darle forma a la figura que hicimos con las mostacillas. Entonces vamos a jalar, vamos a organizar, enderezar muy bien siempre los hilos. Vamos a continuar pasando nuevamente 3 cristales. Abajo en la descripción de este video te comparto un enlace de donde yo compré algunos de mis materiales. Y para continuar con el diseño vamos a pasar nuevamente otro balín más. En este diseño la idea es combinar texturas. Vamos a utilizar para ello discos de Fimo de 6 milímetros, en total 12 en todo el diseño. Voy a utilizarlos en 3 colores diferentes. Voy a combinar los 3 colores. Inicio pasando el tono café, seguido de este tono rosa claro y este más oscuro. Repito la misma secuencia en el mismo orden. Ustedes pueden hacer la combinación que a ustedes más les guste. Y paso nuevamente el otro balín. Todo esto lo voy a unir entonces a los cristales. Vamos a comenzando aquí a ver un poco mejor lo que va a ser la forma y el diseño que le estamos dando a la pulsera. Vamos a pasar el centro de nuestra pulsera. Yo elegí una flor que se conoce como flores de resina. Ustedes pueden elegir el tipo de pieza que quieran para adornar el centro de su pulsera. Esta también, como pueden ver, es en un tono rosado. La voy a unir al último balín que pasé. Y para darle ese contraste bonito del centro, voy a pasar nuevamente otro balín más para que resalte. Muy bien. Vamos a repetir ahora aquí el mismo decorado con lo que son los discos de Fimo, usando la misma secuencia que usé en el otro lado. Nuevamente, después de estos discos de Fimo, vamos a pasar otro balín. Y vamos a repetir la misma secuencia que hice al otro lado, exactamente igual. Continúo con 3 cristales nuevamente. Quiero aprovechar para invitarte a que te unas a mi canal de Telegram y también a mis redes sociales para que estés pendiente de cuando suban nuevos videos, así como de cuando nuevamente realice talleres en vivo. Así que espero que te unas a mi comunidad. En la descripción de este video encuentras toda la información. Paso un balín nuevamente. Y repito el decorado con las mostacillas, pasando 6 mostacillas en cada una de las hebras de los hilos. Con este tipo de diseños vas a poder dejar volar toda tu creatividad porque vas a combinar diferentes tipos de cuentas de distintos tamaños, colores, texturas, formas y eso hace que se exprese toda la creatividad. Muy bien, voy a continuar pasando los 3 separadores. Recuerda que yo elegí estos en forma de flor. Tú puedes ajustarlo a los que más te gusten.
Poco a poco vamos finalizando nuestro diseño. Voy a continuar pasando en este momento 3 cristales. Un diseño que puedes perfectamente obsequiar en una fecha como el Día de la Madre, un cumpleaños o simplemente para sorprender a alguien muy especial. Voy a pasar aquí el último balín de todo el diseño. Para que te hagas una idea, el largo total de toda esta pulsera va a medir desde el primer balín hasta el último que acabo de pasar más o menos 15 centímetros. Si tú lo necesitas más corto o más largo, puedes ajustar añadiendo o disminuyendo la cantidad de cristales o de otro tipo de cuentas que lleva el mismo. Vamos a utilizar ahorita el tapanudos. Este lo vamos a pasar con la boquita abierta hacia el exterior y vamos a pasarlo de esta manera. Recuerda que el tapanudos tiene una parte que es cóncava. Esa es la que yo les digo que es esa boquita abierta que va a ir hacia afuera. Los tapanudos vienen de diferentes tipos de calidades y también de tamaños. Como estamos trabajando con hilo, debe de ser uno que sea un poco grande para que se ajuste al momento del cierre. Aquí vamos a realizar entonces un nudo sencillo. Este nudo debe quedar en el interior del tapanudos en la parte que es cóncava. Y vamos a empezar a ubicarlo llevándolo con nuestros dedos para que quede por dentro de el tapanudos, en esa parte que es cóncava. Vamos a ajustarlo súper bien. Aquí es muy clave e importante ajustarlo. Podemos ayudarnos de las pinzas de punta plana, jalando cada una de las hebras de los hilos y siempre llevando hacia el interior de este tapanudos lo que es el nudo como tal. Cuando ya esté bien ajustado, vamos a cortar dejando más o menos 1 milímetro, a quemar con nuestro encendedor, pegando, haciendo presión sobre el mismo nudo, y cuando ya sepamos que quedó bien hecho y está bien pegadito este nudo, vamos a taparlo. ¿Cómo vamos a hacer para cerrar esta parte? Vamos a tomar la pinza de punta plana ubicándola de esta manera y vamos a comenzar a cerrar, ajustándolo bien para que el tapanudos ya quede sellando este nudo que acabamos de realizar y nos debe de quedar así. Entramos a la parte final de la elaboración de la pulsera. Vamos a ensamblar uniendo esta última parte, tapanudos, argolla y un broche. Ubicamos la argolla en la pinza de punta plana, con la otra la abrimos girando hacia arriba, pasamos a través de ella el tapanudos ya cerrado y también el broche que tenemos. Ese broche que estoy utilizando es un pico del oro. Cerramos la argolla con ayuda de la otra pinza de punta plana y listo, ya esta parte debe quedar terminada y ensamblada. Y así finalizamos el diseño que te traje en la clase de hoy, una pulsera llena de mucho diseño que vas a poder utilizar en momentos, ocasiones especiales para regalar, para vender o simplemente para hacerla para ti y poderla lucir. Vamos a elaborar 2 pulseras con diseños diferentes. Para las 2 pulseras voy a utilizar hilo de 0.8 milímetros. Puedes elegir entre hilo chino, coreano, taiwanés, el que más te guste. Inicio para la primera pulsera tomando 2 hebras de 50 centímetros cada una. Voy a doblarlas por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Para hacerlo, tomo el encendedor, quemo la punta durante algunos segundos y con mis dedos girando hacia arriba, adelgazo la punta y la dejo lista para trabajar. Comienzo pasando a través de las 2 hebras de hilo, primero un cristal de 6 milímetros seguido de un balín de 3 milímetros. Y en este extremo voy a realizar un nudo sencillo. Como puedes ver, es un nudo normal como el que realizamos cuando nos atamos los cordones de los zapatos. Lo jalo muy bien para que me quede bien ajustado. Aquí voy a unir las cuentas y ese sería el acabado. Corto los hilos que me sobran y los voy a quemar y a pegar sobre el mismo nudo. De esta forma tengo listo el primer acabado del primer extremo de esta pulsera. Tomo mi metro y dejo una medida que puede ser entre 6 a 7 centímetros. Va a depender del largo total en que quieras dejar la pulsera. Aquí voy a realizar otro nudo sencillo. Voy a ajustarlo muy bien y me debe de quedar así. Eso lo voy a fijar a mi mesa de trabajo o a mi tabla con gancho. Los materiales que vamos a utilizar para los 2 diseños que vamos a elaborar en esta clase son
cristales de 6 milímetros, balines de 3 milímetros y también un balín de 4 milímetros. Abajo en la descripción del video te comparto un enlace de donde yo compro algunos de mis materiales. Aquí ya tengo fijos los hilos en mi mesa de trabajo. Ahora voy a tomar ambas hebras de hilo y a través de ellas voy a comenzar pasando los cristales de 6 milímetros. Voy a iniciar pasando 2 cristales. Para este diseño estoy utilizando un hilo en color gris y también elegí los cristales metalizados en color plateado. Voy a unirlos aquí al nudo que había realizado previamente. Para continuar con el diseño voy a tomar ahora los balines de 3 milímetros. En cada una de las puntas del hilo voy a pasar 2 balines y estos los voy a utilizar en un color dorado porque quiero que haga el contraste del plateado de los cristales y el dorado que llevan los balines. Voy a unir esto a los cristales que había pasado previamente y listo, me debe quedar así. Para continuar, nuevamente voy a tomar ambas puntas del hilo y a través de ellas voy a continuar pasando nuevamente 2 cristales. Para este diseño es muy importante que siempre verifiques que los hilos estén derechos, que estén bien organizados y así vas a evitar que más adelante cuando avances con el diseño haya partes en donde sientas o veas que de pronto queda algo torcido. Muy bien, voy a continuar nuevamente aquí tomando las 2 hebras de los hilos y a través de cada una de ellas voy a pasar nuevamente 2 balines de 3 milímetros. Y aquí vamos viendo ya la forma del patrón que vamos a utilizar en la pulsera. Nuevamente continúo con 2 cristales más. Y mira, aquí ya los voy a unir nuevamente a los balines. Ahora otra vez 2 balines en cada hebra de hilo. Y esta misma secuencia la voy a continuar repitiendo hasta completar el largo total deseado para esta pulsera. Como puedes ver, es un diseño que queda súper bonito, súper fácil de hacer y me encanta el contraste de los colores. Cuando haya finalizado, me voy a ir al extremo y voy a realizar allí un nudo nuevamente. Más adelante te voy a compartir el largo total en el que estoy dejando la pulsera. Nuevamente voy a jalar ambas hebras de los hilos para que me quede bien ajustado todo el patrón y aquí ya voy a realizar el nudo sencillo. Ese me debe quedar lo más cerca posible a donde está el último cristal que yo pasé, entonces voy a ajustarlo muy bien y listo, miren, se ve preciosa esta pulsera. Realizo el mismo acabado en el otro extremo, dejando la misma medida que ustedes dejaron al inicio de la pulsera y teniendo el mismo orden en las cuentas que van a adornar este acabado. En mi caso, primero paso el cristal seguido del balín y ya aquí, después de tomar la medida, nuevamente realizo un nudo sencillo. Lo voy a ajustar súper bien, luego voy a cortar los hilos que sobran, quemar, pegar y listo. Ese es el acabado que le voy a dar a mi pulsera. Tú puedes hacerlo como más te guste también. Y cuando ya haya finalizado esta parte, me debe ya de quedar así. Esta pulsera la voy a dejar en total desde el primer nudo hasta el último de más o menos 13.5 centímetros. Pero recuerda que tú puedes ajustarlo a la medida del largo que tú necesites. Para cerrarla puedes usar la técnica que más te guste. Yo voy a utilizar en mi caso la técnica del nudo barril o franciscano que te lo he enseñado en muchos de mis videos. Y muy bien, aquí ya está terminado y finalizado el primer diseño, nuestra primer pulsera de esta clase. Preciosa, ¿cierto? Me encanta la combinación de los colores y ahora sí vamos a continuar con el segundo diseño. Para este segundo diseño también voy a utilizar hilo, 2 hebras de 60 centímetros cada una. Lo primero que vamos a hacer es quemar y adelgazar cada una de las puntas de los hilos. Vamos a hacer esta parte un poco rápida porque ya tú la viste con el primer diseño que elaboramos. Aquí para este acabado también vamos a pasar primero el cristal seguido del balín, un nudo sencillo en este extremo. Vamos a cortar esos hilos que sobran, quemar, pegar sobre el mismo nudo y dejamos una medida al igual que en el anterior, 6 o 7 centímetros. Vamos a realizar aquí un nudo sencillo y esto lo fijamos a nuestra mesa de trabajo o en la tabla con gancho. Voy a tomar aquí nuevamente los 2 hilos centrales. Vamos a manejar un patrón diferente del que manejamos en el diseño anterior. Inicio pasando 3 cristales. Como puedes ver, estamos manejando los mismos materiales que yo ya te había presentado anteriormente. Lo único que va a variar aquí es el diseño.
Ahora voy a tomar estas hebras de hilo y a través de ellas vamos a pasar un balín en esta ocasión de 4 milímetros. Es el balín más grande que yo te presenté también al inicio. Y ahora vamos a continuar entonces pasando nuevamente 3 cristales. Estos cristales me encantan por ese brillo que da, me parece que quedan súper bonitos. Y esto lo uno al balín de 4 milímetros. Recuerden siempre organizar los hilos para que les quede derecho todo el diseño como tal. Aquí voy a tomar nuevamente las puntas de los hilos y a través de cada una de ellas voy a pasar 2 balines. Estos son de 3 milímetros y aquí esta parte va a ser como muy parecida al patrón del diseño anterior. Aquí es como una parte de la decoración también que lleva este diseño. Muy bien, miren, aquí ya eso lo uno nuevamente a los cristales y aquí paso nuevamente 2 más. Voy a organizar muy bien las hebras de hilo para que me quede bien ajustado y bien organizada la forma del patrón. Voy a dejar todo más o menos de 5 centímetros. Si lo quieres más largo, puedes agregar más cuentas y hacer un patrón un poco diferente, pero con el largo que necesitas. Aquí, para continuar con este diseño, nuevamente me voy a venir a las puntas de los hilos y paso a través de cada una de ellas 3 balines de 3 milímetros. Aquí vamos a comenzar a hacer el centro de toda la pulsera. Lo unimos a los cristales y ahora nuevamente voy a tomar la hebra de hilo, en esta ocasión la del lado izquierdo, y a través de este hilo voy a pasar inicialmente 2 cristales. Paso aquí ya el primero, ahora paso ya el segundo y lo siguiente que vamos a hacer es cruzar los hilos. Para esto voy a tomar el hilo de la derecha, voy a pasarlo en sentido contrario a través de cada uno de los cristales. Aquí lo paso por el primero y ahora lo sujeto de esta forma y lo voy a pasar por este segundo cristal. Como puedes ver, aquí ya me quedan cruzados las 2 hebras de hilo y listo. Ahora es comenzar a jalar cada uno de los lados del hilo y listo. Miren, aquí ya vamos acercándolo a los balines y me debe de quedar así. Nuevamente voy a tomar el hilo de la izquierda y a través de este voy a pasar en esta ocasión un primer cristal, un balín de 4 milímetros y nuevamente otro cristal. Y nuevamente voy a cruzar los hilos. Tomo el hilo de la derecha y lo voy a pasar en sentido contrario a través de las cuentas. Voy a sujetarlo con mi dedo y comienzo a pasarlo por la primera cuenta. Ahora voy a sujetarlo de esta forma, pasarlo primero por este balín y nuevamente por este cristal. Yo lo sujeto de esta forma porque es un poco más sencillo cuando son varias cuentas y como estamos trabajando con hilo, va a ser más fácil de esta forma. Una por una y listo. Aquí ya es simplemente jalar cada hebra de hilo hacia cada uno de los lados para juntar esto con los cristales que habíamos pasado previamente. Y listo, miren. Acomodamos los hilos, acomodamos los materiales y me debe quedar así. Tomo nuevamente el hilo del lado izquierdo y en la punta de este hilo ubico los 2 cristales, tomo el hilo de la derecha y voy a cruzarlos. Esta es otra forma también de hacerlo. Ustedes eligen la manera o la técnica que para ustedes sea más fácil. Aquí, como pueden ver, ya saqué las 2 puntas de los hilos. Y aquí vamos a comenzar entonces a jalar hasta que esto se una a lo que ya llevo hecho hasta el momento. Paso 3 balines en cada una de las hebras de hilo y continúo repitiendo el mismo patrón que hicimos al inicio de esta pulsera. Te invito para que te unas a mi comunidad de Telegram, donde te voy a estar informando cuando también vaya a realizar talleres en vivo. Muy bien, miren, aquí ya tengo finalizada esta pulsera y ahora voy a realizar en este extremo un nudo sencillo para finalizar ya con esta parte. Déjame saber en los comentarios ya mismo si te gusta este diseño que estamos creando en el día de hoy.
Muy bien, entonces vamos a darle el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera, siempre dejando la misma medida y también el mismo orden para las cuentas. Y listo, miren, así queda de bonito. Para cerrarlo puedes usar la técnica que tú prefieras. Yo voy a realizar nuevamente la técnica del nudo barril o franciscano. Voy a hacerlo rápido porque ya te la expliqué. Además, recuerda, tengo un tutorial exclusivo en mi canal donde te la enseño y te la explico paso a paso. Este diseño me tiene encantada, me tiene fascinada. El largo total de esta pulsera, desde el primer nudo hasta el último, es igual que el anterior, entre 13.5 centímetros más o menos. Y listo, aquí ya la finalicé. Preciosa, ¿cierto? Me encanta este diseño, la combinación de colores y materiales, por supuesto, también me encanta. Aunque no soy mucho de brillo, déjenme decirles que este diseño me gusta, la combinación también. Además, sé que a muchas de ustedes les encanta también este tipo de diseños.